Ok. En lo que resta de hora vamos a tratar de explicar un poco los aspectos más importantes de cómo trabajar los robots Tique y Perséfone. Recuerden que el bot Tique es para operar el Boom 1000 y el bot Perséfone es para operar el Crash 1000. ¿Por qué los 1000? Bueno, porque son los Boom y Crash más baratos dentro de los índices sintéticos. A medida que ustedes puedan ir subiendo sus cuentas, ya podrán operar los demás Crash y los demás Boom. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero a tener en cuenta? Lo primero a tener en cuenta es que yo debo irme a herramientas, me voy a opciones y me voy aquí donde dice asesores expertos. Déjame encerrarlo. Donde dice asesores expertos. Y tengo que clicar donde dice permitir comercio algorítmico. ¿Sí? ¿Cierto? Después de darle o verificar que permitir el comercio algorítmico esté activado, nosotros también debemos activar estas dos casillas. La de permitir la importación de DLL y permitir request para las siguientes URL. De resto, solo tenemos que tener pendiente acá arriba, donde dice trading algorítmico, que en vez de que tenga un cuadro azul, debe tener un triangulito verde. Y con eso nosotros pues ya estaremos seguros de que el comercio algorítmico va a funcionar. Después nos vamos aquí a ver, le damos a navegador, vamos a asesores expertos y buscamos ticket. Le damos permitir la modificación de los ajustes y señales y permitir el comercio algorítmico, ¿sí? Entonces, como ven, el sombrerito todavía está en gris, ¿sí? Eso quiere decir que el robot no está habilitado todavía. Si le damos un clic a Trading algorítmico, vemos que el sombrerito ahora se pone azul celeste. Con eso nosotros sabemos que el robot está en funcionamiento. Ok, déjame darle aquí, lista de expertos, y vamos a quitar este para que no me haga dobles entradas como me pasó en una sesión anterior. Ok, ahora, el robot hace entradas después de que sale un spike grande o de cierto tamaño de consideración, ¿sí? Y cuando se cumplen una serie de características internas de configuraciones del robot, él abre la entrada. ¿Cuándo abre la entrada? Bueno, él debería abrir la entrada en las últimas modificaciones, en la segunda o tercera vela tren después de ese spike, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora para configurar todo el gráfico para que el robot funcione correctamente y nos dé unos indicios de cuándo podemos hacer nosotros las entradas en largo o entradas manual, que es la que te comentaba, para ayudar a minimizar las posibles pérdidas que tiene el bot? Bueno, yo tengo una plantilla, ahorita en un ratico te la paso, que es esta, ¿sí? Por lo general, esta línea de tendencia yo no la uso. Yo prefiero tener el gráfico en limpio para, para que pueda ver la acción del precio que me muestra. Ahora, antes de operar, tienen que saber que los marcos temporales desde M1 a M30, nosotros lo vamos a considerar como marcos temporales menores o time frame menores. Los marcos temporales desde H4 hasta mensual, para nosotros van a ser los marcos temporales mayores, o high time frame, o time frame mayores. Y H1
H1 para nosotros va a ser un marco temporal de transición. ¿Por qué de transición? Porque H1 a veces se comporta como un marco temporal menor y a veces se comporta como un marco temporal mayor. Como nosotros vamos a hacer scalping, ¿sí? O operaciones intradía, nosotros vamos a tener en cuenta todos los marcos temporales, ¿sí? Pero nuestros marcos temporales de trabajo van a ir desde H1 hasta M1. Si pueden quedarse en M5, yo se los recomendaría porque en M5 se ve mucho mejor la estructura del mercado. ¿Cómo así? Bueno, yo podría marcar, vamos a marcarlo con este que me gusta más. Yo podría marcar el último fractal, ¿verdad? Que es bajista. Sí. Luego de eso puedo marcar la zona. Esta zona ya estuvo, esta es la zona. Como ven, el precio está reaccionando en esa zona a la baja. Y si yo tengo un fractal bajista, porque rompe a la baja, ¿qué es lo que debería hacer el precio ahora? Romper a la baja. Pero aquí entra nuestra herramienta en juego. Esto es, para razones de los robots, es un oscilador estocástico con unas E más pequeñas que nosotros le llamamos las tres hermanas y una móvil average simple de 100 o de 200 periodos según la volatilidad del mercado en ese momento. Entonces, ¿qué me dice a mí la herramienta? Bueno, la herramienta me dice que más o menos en esta zona empezó una tendencia bajista y terminó más o menos aquí. ¿Dónde termina? Ah, bueno, termina con el rompimiento de esta estructura. Este es el último fractal, este pequeñito que está aquí, último fractal bajista. A mí me gusta que rompa dos, sobre todo en los índices Bunny y Crash y sobre todo en los time frame menores. Y este spike que salió aquí rompe esos últimos dos fractales, ¿verdad? Yo marco zona, yo puedo marcar la zona y como ven, el precio llega una vez, llega dos veces a mi zona. Podría ser una entrada al alza. Claro, eso va a necesitar un poco más de experiencia por, por su parte. Por eso yo les pido que este, primero que nada, antes de montarse en una cuenta real, practiquen en una cuenta demo para que le agarren el pico y el timing a los robots y interioricen cómo es que los robots hacen entrada. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? En el Boom 1000, yo quiero hacer entradas en largo. ¿Por qué? Porque es una forma muy fácil y muy rápida de generar o de aumentar una cuenta pequeña. Ahora, si me Ujú, voy a M1, mi herramienta me dice que estamos en el principio de un impulso a la baja. Ahora, ujú. yo no sé si ese movimiento a la baja, no lo vamos a llamar impulso, yo no sé si ese movimiento a la baja va a ser un impulso o va a ser un retroceso. Como yo no sé eso, pues si alejo todo el gráfico, no lo veo completo, me voy a M1, a M5, perdón. En M5 tengo un fractal alcista, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos viendo nosotros aquí es un retroceso. Aquí entra en juego Ujú. otra herramienta que nosotros utilizamos mucho, que es un Fibonacci que utilizamos para medir algunas zonas, ¿verdad? Y Sí. nosotros ya sabemos que en los índices, sea cual sea, el nivel 70 al 100 es una zona de alta probabilidad de reacción. En este caso, me dio una pequeña reacción en el 70. Pero, ¿qué me dice la acción del precio? Como no me hace un alto más alto, es muy probable que baje otro poco, ¿verdad? Que baje Sí. otro poco y
aquí entra de nuevo en juego mi herramienta. Ujú. La herramienta me dice que el movimiento, vamos a borrar un poco, que el movimiento comenzó aquí, ¿verdad? El movimiento a la baja comenzó aquí, ¿sí? Y que más o menos ha Sí, recorrido la mitad. Estamos aquí en un decisional bastante grande, reacciona al 50% de ese decisional o al 70% de mi regla FIBO, pero podría bajar, vamos a ponerlo hasta aquí, podría bajar otro poco. Si pongo esto aquí y me voy a un time frame menor para ver, eso quiere decir que es muy probable que me llegue al extremo de ese fractal. Entonces buscamos una zona, buscar en M5 se verá, en M5 se ve. Entonces, ¿cuál es la zona? Yo utilizo el último fractal completo, porque lo importante no es la zona, sino lo que el precio haga a la zona. Entonces, con eso, yo ya puedo ir, ¿cuál es la palabra? Eh, Minimizando las zonas de reacción que puede obtener esta la voy a fijar aquí para un futuro, minimizando o descartando las zonas en donde realmente va a reaccionar el precio. Este es el extremo de ese fractal alcista y este que vemos aquí, este es el decisional, perdón, y este es el extremo de ese fractal alcista que acabamos de marcar en M5. Como ya me dio una reacción en el decisional, pues esta decisional es lo que nosotros decimos que es una zona quemada. Y el precio debería ir por la próxima zona. Entonces, con toda esa información, yo podría esperar otro SPY en M1, algo con fuerza, ¿sí? Y hacer una entrada, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Ah, bueno, yo quiero que la entrada al menos sea hasta aquí, por decir algo, ¿cierto? Si yo me ujú. voy de ahí a ahí, estamos en M5, podrían ser más o menos 42 barras. Eso quiere decir que a 0,2 lotes, esos son $42 en una sola entrada. Y así más o menos es que nosotros vamos a trabajar el boom mill. El crash mill se trabaja al alza. El crash solo hace, el robot solo hace operación al alza. Pero, pero, las operaciones que nosotros vamos a hacer manuales, si el boom o el crash están a la baja, hacemos operaciones a la baja. Si el boom mill está al alza, hacemos operaciones al alza. Si el crash mill está a la baja, hacemos operaciones a la baja a favor de los SPY. Si el crash Eh, mill está al alza, hacemos operaciones en contra de los SPY, pero a favor del movimiento próximo o de la tendencia. Que por cierto, ok. dígame. Te pregunto, por ejemplo, o sea, eso me lo estás explicando bien como una clase de trading, pero entonces, ese es con la plantilla, ¿cierto? Con todo, entiendo, ¿cierto? Acción de precio, pues Sí, claro, muchas cosas todo. nuevas que no conocía. Mi pregunta es, entonces, cuando yo inicie el bot, exacto, cuando yo inicie el bot, la cosa, ¿cierto? Que lo que tú me explicabas en los audios de los puntos negativos o de los puntos positivos, se me olvidó el nombre, ¿cierto? De eso. O sea, yo el bot, por ejemplo, en este caso sería un buen momento para yo emprender el bot, ya que como el bot va contra tendencia, ¿cierto? O sea, no va a favor de las spikes, sino en contra, y está en un mercado bajista, la acción de precios dice que va a seguir bajando, esa zona de consolidación pues ya está muerta, se supone que seguiría bajando, sería un buen punto para yo prender el bot. Exactamente, por lo menos las tres hermanas te dicen cuándo vamos a tener una varianza positiva y cuándo vamos a tener una varianza negativa. Por lo menos aquí, en este Ujú. punto, comenzamos una varianza negativa para nuestro robot. ¿Y dónde termina? Termina aquí arriba. ¿Dónde termina? Termina aquí arriba. ¿Dónde encendería yo el robot para que trabaje? Yo lo encendería aquí. Ahora, es una recomendación para las cuentas pequeñas, porque todos estos 70 días que hemos tenido los dos robots trabajando sin apagarlo,
que los hemos tenido trabajando en varianzas negativas, sabemos que la mayor probabilidad de pérdida es cuando los dos trabajan en varianza negativa. Pero aún así hay días en que han hecho todas las operaciones y no han perdido una sola cuando trabajan en varianza negativa. Ok, ¿Ves? y te pregunto, por ejemplo, el bot tiene stop loss. Digamos que, por decirlo, se inicia el bot, ¿cierto? Se prende el bot tiene un take profit y un stop loss ya preestablecido. Sí, sí, por lo menos Ok, nosotros quisimos, por lo menos esta podría ser una entrada, ¿verdad? Déjame acercarme. Aquí no, sino aquí más o menos entraría el robot. El stop loss ujú, estaría aquí en toda la puntica del spike y el take profit estaría, este es el boom mill, de la entrada dos sí, velas hacia abajo. Por lo menos esta sería una entrada ganadora. sí, En este pequeño spike no abre una operación. En este SPY abre operación, es ganada. En este SPY abre operación, es ganada. En este SPY abre operación, es ganada. Aquí no abre, pero estos pequeños SPY son SPY de continuación del movimiento previo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cuando yo veo un SPY de eso, yo tiro una línea, abrirlas manual. ¿verdad? Yo tiro una línea y le tiro, o sea, bajo la línea, Ok, marcando desde la primera vela tren. Y abro una operación en la segunda o en la tercera vela tren, como lo haría el robot, ¿verdad? Voy a quitar aquí para mejorar. Y me voy hasta la mitad de esa línea, ¿ves? Cerraría justo en el otro SPY. Ahora, tengo otro SPY pequeño de continuación, hago lo mismo. Tiro la línea, segunda, tercera vela, abro y me voy hasta la mitad. Hasta la mitad. Aquí hay, ya te digo, que se me hizo. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos que aguantamos hasta la octava vela. Son $0,80 en ese pequeñito movimiento. Y así poco a poco nosotros vamos sumándole a nuestra cuenta. Ayer yo estuve trabajando, te lo voy a adelantar, en una serie de niveles o de hitos a cumplir a medida que nosotros vayamos subiendo las cuentas para ir aumentando el lotaje y que ese lotaje no represente un mayor riesgo a nuestras cuentas. Entonces, con una cuenta de apenas $30, que es lo mínimo que necesita el robot para empezar a operar, nosotros podemos meter 5 operaciones a 0,2 lotes. Y ahí es donde nosotros empezamos a jugar. Cuando nosotros veamos que una varianza positiva empieza, ¿verdad? Nosotros tenemos que esperar un primer fractal, ¿verdad? Cuando sale el SPY, el robot hace la primera entrada y nosotros podríamos hacer una primera entrada ahí en largo. Yo no recomiendo que hayan más de 2 operaciones abiertas al mismo tiempo por las estadísticas que nos dio el robot. Pero si se hace con estructura, ¿verdad? Y analizando los gráficos como debemos hacerlo, nosotros podríamos entrar aquí, ¿verdad? Que si le tiro la regla a ese pero, pequeño fractal, ¿ve? Está dentro del 70%. O podríamos claro. entrar en el extremo, ya es decisión de cada operador, ¿sí? Y Ujú. desde allí, esperar que haga la operación en el extremo. Vamos a ponerla aquí, voy a ponerle unas 4 velas. Y de Antes de que, ahí nosotros podemos esperar, ¿verdad? Un sí, take profit mucho más grande. claro. Digamos que sale esta vela y listo. Yo digo, bueno, nada, me voy hasta la mitad de esa vela. Aquí hay 79 barras, 80 son $40. Hasta aquí. Sí. Por ejemplo, o sea, me imagino que esa operación que se abrió fue del bot, esa que está en el crash, ¿no? Esa Crash Mill, sí, aquí Sí. está. Entonces ponla para ver, pues como para ver cómo va funcionando el bot. Entonces, por ejemplo, ahí inició por esa spike tan grande que dio. Ajá. Y ya está a punto de cerrarla. Y ahí va a empezar, ¿cierto? En el Crash A Mill, hacerla. requiere
mayor distancia, ¿verdad? Para, para llegar al take profit. En el Sí, boom, sí, yo sé porque el Crash 1000 tiene menos, pues consume sí, menos lotaje. El Boom sí. 1000 es más grande. Ok, Bueno, ahí está. Son la 0,20 cerró. que Ujú, cerró la operación. ¿Sí? Esto que ves aquí es un indicador que estoy terminando de desarrollar. Es un indicador de fuerza bull bear, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo me mide volumen y lo estoy probando porque eh, yo te puedo pasar las imágenes más tardecito. El indicador ujú. es como una especie de casa, por lo menos mira, es una especie de casa spy. ¿Ves? Si yo me pongo aquí, aquí salió una pequeña vela, ¿sí? Es esta, ¿la ves? Sí, Un sí, pequeño boom del boom 1000. Y el indicador Bull Bear me dijo que aquí, ¿verdad? Antes, una vela antes, iba a salir otro, ¿sí? sí. ¿Listo? Y aquí me dijo que iba a salir otro, que es este. Entonces, algunas veces me da la indicación 3, 4, 5 velas 3 antes de que salga el SPY. Nosotros debemos sí o sí esperar fractalidad, porque yo les enseñaba a todos en el canal que no hagan entradas, que no hagan entradas, que la zona no es la entrada, sino lo que haga el precio en la zona. Que un indicador no es una entrada, sino el indicador me da un indicio de qué puede hacer el precio. Cuando el precio reaccione, ahí es que yo voy a hacer la entrada. ¿Ves? Entonces, ahí lo estamos probando para pasarlo a la gente del canal, para que puedan trabajar en ambas direcciones con una ventaja verdadera en los mercados. ¿Ves? Ok, y te Esto, pregunto, por dime, ejemplo, cuando el bot, ¿cierto? Está en la zona de bajada y digamos que ahorita ponle en 5 minutos del gráfico. Otra vez, porfa. está. Qué pena. Y llega a esa zona, ¿cierto? A esa zona esta zona de acá abajo que tú me explicaste ahora. La gracia Ajá. sería, pues, uno manualmente, ¿cierto? Cerrarlo, ¿cierto? Pues a esta zona que está ahí. Sí, Sí, por sería lo menos, manualmente cerrarlo. Pero digamos que no llega hasta esa zona, sino que llega a la anterior zona, que fue la zona que me dijiste, digamos que hace dos spikes seguidos. Él va a abrir otra vez una operación a la baja o el bot ya se va a quedar quieto, por ejemplo, ahora que tú me estás diciendo que el bot lo estás poniendo a trabajar todos los días, obviamente con supervisión, pero si por ejemplo le queda así, ¿cómo se comporta el bot cuando está a la subida? O sea, él no entra así, digamos que hayan tres velas de bajada, ¿cierto? Y va a abrir una operación o él puede detectar que está en una tendencia alcista. eh, él abre operaciones a la baja, pero siempre y cuando se Sí, cumplan las condiciones. Por lo menos en este ejemplo, vamos a acercarnos un poco, por lo menos, no, en M1 porque él trabaja en M1. Vamos a alejarnos un poquito. Ajá, aquí. Y vamos a ponerlo aquí así. Por lo menos en este SPY no abre operación, sí, pero en este sí abre operación. Y en este no abre, en este no abre, en este no abre, abre y en porque, este sí abre operación. En este también abre operación, en este también y es ganada, en este también es ganada. ¿Ves? Por lo menos aquí. o sea, hay En una. este abre operación y esta se pierde, Mm, en esta. Porque son, bueno, son dos velas, uno, dos, creo que se gana por poco, porque la abriría aquí en la Y, a- segunda vela
Si la abren la tercera, se pierde. Y se Ok, pierde este spike completo, que eso sería, déjame medirlo, esto sería como de aquí, son, no mido, son como $3 más o menos de pérdida, este spike grande. Pero no es la constante, porque como te estaba comentando, los robots ganan entre el 89 y tanto y el 91,15% de las veces. claro. Por ejemplo, en esa mini reacción ahí, por eso fue que, pues, y no la va a abrir, porque es una mini reacción. O sea, Ujú, ahí, aunque el bot esté encendido, ahí no la va a abrir porque es una ujú. reacción muy pequeña para que el bot lo haga. Ok, No la abre. No la abre y como exacto, nosotros perfecto. sabemos que estamos en tendencia, o sea, que estamos en una varianza positiva, esta pequeña reacción Ujú, es genial para, esto es boom, yo hago un sell manual, ¿verdad? Y me voy ujú, hasta que rompa o, como te había dicho antes, marco, vamos a acercar un poquito, marco, ¿verdad? Pongo y me voy al menos hasta la mitad, ¿sí? Me alejo todo. Mientras más me aleje, esa es otra consideración que hay que tener. Mientras uno de los errores muy comunes de los traders es que se acercan mucho al gráfico para ver el movimiento de vela en vela. Pero si yo me acerco al gráfico, o hago una cosa o no hago la otra. Entonces, para que los indicadores te den señales un poco más confiables, ¿cierto? Yo tengo que alejarme lo más que pueda en los gráficos. Para el boom y el crash, ¿verdad? Si yo estoy en M15 y yo me alejo lo máximo, yo puedo ver la fractalidad hasta de H4, si mal no recuerdo. Para todos los demás índices sintéticos, si yo me paro en M1 y alejo el gráfico totalmente, yo puedo ver la fractalidad y la estructura del mercado hasta H4 desde M1. Entonces, con ese pequeño consejo, yo podría trabajar sin estar cambiando de marco temporal en marco temporal y trabajar con el movimiento más próximo. claro. ¿Ves? ¿Alguna pregunta? No, por ahora todo me queda claro. Por ejemplo, yo que voy a iniciar, por ejemplo, yo que voy a iniciar con una cuenta de exactamente $40, ¿cierto? Te pregunto, lo más ideal sería, pues, por ejemplo, ya iniciar con este bot de Boom, ¿cierto? Sería, ¿qué me recomiendo? O sea, buscar siempre esa variancia positiva o dejarlo prendido todo el No. día para probarlo. Como la cuenta es muy pequeña, la cuenta es muy pequeña, yo te recomiendo que lo trabajes en semiautomático. ¿Verdad? Hasta que alcances el punto de equilibrio de cada Ok, una de las cuentas, de cada uno de los instrumentos. Por lo menos para el Crash 1000, que es más barato, el punto de equilibrio es de ujú, $300, ¿sí? Y para el Bond 1000, el ok, punto de equilibrio es de $430. Entonces, ok, yo, además de la plantilla, voy a darles una clase, no sé qué día de la semana, para enseñarles esa propuesta de hitos a medida que vayan subiendo la cuenta. Por lo menos de 30 a $50, solo operaciones a 0,2 lotes. ¿Sí? ok, De $50 a $100 podríamos hacer una operación de un lote cuando estemos en varianza positiva. De 100 a ujú, 150, de 100 a 150 podremos hacer una o dos operaciones de un lote, ¿verdad? En varianza positiva. De 150 a 200 podemos hacer operaciones de dos lotes, ¿verdad? Igual en varianza positiva. De 200 a 250, dos lotes. De 250 a 300, operaciones de tres lotes. Y con eso nosotros podríamos hacer una especie de interés compuesto para subir mucho más rápido la cuenta. Si llegásemos a claro, perder esa operación que hacemos con gran lotaje, ¿sí? Yo ayer estaba sacando la cuenta, el promedio de pérdida, que es menor,
pero el último que le saqué es de $2.35 en promedio de pérdida. Ujú. Últimamente es mucho mejor. La mayoría son 0,70, 0,60, 0,50, pero yo prefiero trabajar con números peores, ¿sí? Entonces, si con 0,2 lotes mi pérdida normal o promedio es de $3, por exagerar un poco, si yo le meto un lote a esa operación, yo podría perder $15 si me da un SPY grande como estos y yo Ok, pierdo esa operación, ¿verdad? Si yo tengo una cuenta de entiendo. $50, me Luego, quedarían $35 y tendría que comenzar a hacer otra vez operaciones a 0,2 lotes. Por eso yo les decía a ustedes que este, podríamos abrir un canal en donde estén todos los dueños de los Robotic y Persephone para ayudarlos a alcanzar ese punto de equilibrio lo más rápido posible, con una señal al menos, una señal al día de esas entradas largas. claro, claro. Y, por ejemplo, te pregunto, es que mira, en este momento yo estoy haciendo la configuración, ¿cierto? Y, por Ujú. ejemplo, en inputs, ¿cierto? En No inputs, tienen, ¿cierto? no tienen configuración para cambiarles los robots. ¿Por Ok, qué? Porque ya me ha pasado en el pasado de que entrego una herramienta o un robot y les digo, les doy este Zoom, se los doy yo a todo el mundo a lo que yo entrego una herramienta. Le digo, mira, vas a operar de esta y esta manera, pero al mes te escriben y te dicen, mira, que no me funcionó. Ajá, ¿y cómo operaste? No, es que aumenté el lotaje. Ah, listo, pero es que ahí está el error. El error ok, fue del operador, no fue de la herramienta. ¿Ves? claro, Entonces yo lo capé para que no pudieran hacerle cambio y empezaran a inventar como para obtener más ganancias y más rápido, sino que lo trabajaran de forma estable y consecutiva para que logren una ganancia de al menos entre $5 y $10 diarios por, por, por día, por mes, ok, claro. Entonces ya, o sea, ya ahí está predeterminado con el lotaje de a 0,2. A 0,2. medida que vayan Ok. subiendo las cuentas, yo no tengo problema de irles subiendo el lotaje. Les entrego otra copia con un Ah, lotaje mayor. ok, perfecto. Ok, listo. Bueno, entonces, por ejemplo, en este momento yo lo puedo inserir